con más información y en este caso ya sumamos a la mesa a nuestra periodista especializada en género, Victoria Rodríguez. A ver, para trabajar sobre un tema, una sentencia judicial de la provincia de Misiones se conoció hace algunos días nada más, pero el impacto en estos últimos meses ha sido enorme. Estamos hablando del exdiputado provincial Germán Kixka, que junto con su hermano fueron condenados penas altísimas porque tenían y distribuían material digital de abuso sexual infantil. Concretamente tenían videos y los distribuían en los cuales estaban violando y abusando de menores. Un caso tremendo que tuvo una instancia y una sentencia judicial ya la semana pasada. Sí, sin dudas impactante por el impacto que tuvo también en la política argentina y demás. Pero bueno, cuando uno seguía el caso, una cosa que a mí particularmente me llamó la atención es que parte de la defensa del diputado, del exdiputado Kixka, fue que él no sabía que estaba mal tener ese tipo de contenido. Ese fue el argumento que él dio. En su defensa dijo que no sabía. Y la verdad que esto es llamativo porque, bueno, estamos hablando de material en el que se abusaba de niñas, niños, de adolescentes. Niños, claro. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Sara Barney. Sara es fundadora de la red Viva, que es una red que trabaja justamente en el acompañamiento de familias que han sido víctimas de abuso sexual infantil. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, Sara. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bien, bueno, Sara, nada, este tema, el tema del abuso sexual infantil, pero también y sobre todo para abordar hoy, de la distribución de material de abuso sexual infantil, termina siendo como un disparador para poder hablar y visibilizar esta problemática. A vos en particular, ¿qué fue lo que te llamó la atención de todo el proceso del juzgamiento de los hermanos Kixka? Mira, a nosotros siempre nos llama la atención el mismo tema. Si vos te fijás, no solo el caso de Quisca, sino el pediatra del Gutiérrez, ¿no? Siempre saltan por alarmas que se vienen siguiendo desde el exterior. Nunca porque hay una investigación acá y pasa, o sea, se hizo la investigación genuina del país propio y saltó algún caso así. Con lo cual nosotras entendemos, no solo por esto, sino en general, que Argentina es un país que está liberado en cuanto a lo que es niñez y el abuso sexual y la violencia hacia los niños, ¿no? En el caso de Quisca, esto mismo que vos decías, el hermano cuando está declarando dice que, bueno, que él no sabía que si no hubiera borrado todo, o no sabía o hubiera borrado todo, ¿no? Es como que no tienen defensa, es la impunidad misma la que acontece con todos estos personajes, porque saben que acá en Argentina no se investiga qué es lo que pasa con la trata de niños, con la pornografía, eh, en situación de violaciones y abuso sexual hacia las infancias. Entonces, ellos están muy tranquilos en ese sentido, ¿no? Porque aparte, esto no podría pasar si no estuviesen involucrados jueces, fiscales, policías, ¿no? Uh-huh. A ver, Sara, sobre este punto, o este último punto me quiero detener. Digo, ¿qué señales fallaron o qué falló en el sistema político para que un legislador con la peligrosidad que tiene Quisca justamente haya asumido una banca allí en Misiones? Mira, o sea, a ver, no es el primer caso, lo que pasa es que no son tan conocidos, Sí. ¿no? Pero donde se han declarado a jueces o operadores del Poder Judicial en lo que tiene que ver con acusaciones de abuso sexual en la infancia en Mar del Plata, hicieron una película al respecto, Uh-huh. pero acá mismo en Capital Federal, o sea, cualquiera puede estar involucrado y, como les digo, no hay una investigación en serio. Entonces, ese es el problema. Vos imaginate, un niño para ser captado, ¿no? Por redes sociales necesita solamente 3 minutos. 3 minutos en TikTok y ya es captado. Después tenés el sistema que son 12 semanas para entrar en confianza con ese niño y empezar a pedirles, eh, se hacen amigos como si tuvieran la misma edad y empiezan a pedirles intercambio de mándame una foto.
una foto, información, sobre todo mucha información, y después con esa información los extorsionan. Pero no solo con los niños pequeños y en los juegos de niños pequeños, sino con los adolescentes y Claro. sobre todo las famosas noodle, ¿viste? Cuando les Ujú. piden fotos, que se las van a pagar, que no pasa nada. Hay muchísima cantidad de adolescentes que piensan que esa es la salida, ¿sí? Y esa es la entrada a una puerta de captación que después tiene consecuencias donde desaparecen, donde no se las encuentra y nunca más se vuelve a saber qué es lo que pasa con ellas, ¿no? Ujú, ujú. Sara, para explicar un poco por qué estamos hablando de material de abuso sexual infantil y no de como se llamaba antes pornografía infantil. ¿Cuál es la diferencia Mm. que no es solo en cuanto a los términos, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que vos no podés hablar de pornografía infantil, o sea, porque los chicos no están prestando su consentimiento. Se puede discutir si las mujeres que lo hacen, bueno, prestan su consentimiento coaccionadas por la necesidad económica, pero digamos que son mayores de edad y para el código el consentimiento está dado. Pero para niños, niñas y adolescentes están sufriendo una violación, por lo cual no podemos hablar de que están participando. Entonces, por eso hoy las siglas que se utilizan son las de MASI, ¿no? Que es Ujú. material, ¿no? Sara, ¿cómo es o qué sucede con las redes de distribución de este tipo de material en la Argentina? Vos recién mencionabas las investigaciones son de agencias extranjeras. Generalmente, ¿qué es lo que se ha detectado de cómo operan en nuestro país? Mira, la información que tenemos de cómo opera nuestro país no la tenemos por esas investigaciones que tampoco llega a nosotros. Lo que Sí. nosotros tenemos sí son las propias víctimas. Por ejemplo, acá en Capital Federal, en plena pandemia, se había captado con la plataforma, con la promesa de hacer contenido para redes sociales a dos personas, dos mujeres que empezaron yendo, como hacían contenido ya y lo vendían, este, se, se, se les prometió que si iban a ese lugar podían tener un estudio sin ningún costo, y estaban siendo, o sea, quedaron presas de ese sistema Ujú. y tuvieron que escaparse de ahí. Y mirá lo que son las cosas, cómo está la red conectada en todo el país, y por eso te digo, tiene que haber complicidad judicial y policial para que esto ocurra, porque estas chicas fueron a declarar a la Protex, la llevé yo misma. La Protex, recordemos que es la Fiscalía especializada en trata, y las trasladaban desde Capital, perdón, hasta la provincia de Santa Fe, y de ahí las cruzaban, ¿sí? Y esa investigación está en curso y está vigente, ¿no? Ujú. Pero esa es pasa a plena luz del día. El edificio donde habían hecho el reconocimiento está a la vuelta de la Protex. O sea, Claro. ese grado de impunidad tenemos. Sara, ¿y qué avances ha habido en los últimos tiempos en materia legislativa y tecnológica para poder dar algún tipo de seguimiento a esto o para tener herramientas de protección, de denuncia? ¿A qué hay que estar atentos? Mira, el avance es que por lo menos hoy está legislado, cuesta quizás un poco más probarlo, pero la realidad es que ya tenemos una legislación que avanza sobre el tema y sobre todo si son niños, niñas o adolescentes, ¿no? Y la prevención que tenemos que tener al respecto es simplemente ejercer ese diálogo no de instrucción hacia los chicos. No, no me dicen, no hagas esto, no hagas lo otro. Porque después ese mismo que no hicieron caso a lo que se les pidió es lo que les trae esa vergüenza, ese recelo de no querer contar porque no hicieron caso encima. Claro. Entonces, si cuentan, ¿no? Entonces, tener ese espacio diario de poder charlar, no de lo malo, de lo bueno que pasó para que en caso de que suceda algo malo, lo puedan charlar también. Sé que en los tiempos que vivimos, esto es una idealización y a veces no es compatible, pero hay que tratar de hacerlo, aunque sea 2 veces a la semana, el tiempo que se pueda prestar, porque es fundamental que los chicos puedan confiar porque los coaccionan y los chicos, en algunos casos, los más graves, terminan en tragedias. Bien.
Sara, bueno, te agradecemos nosotras muchísimo el tiempo, los detalles, la explicación también. En el caso de Kiska, me parece que la justicia en Misiones hizo un trabajo muy importante de publicidad. Este tipo de casos no son fáciles de Sí. poder mostrarlos porque hay un montón de derechos de los menores que están en juego. Sin embargo, pudieron resguardarlos y también mostrar esto de escucharlo al declarar, decir yo no sabía que esto estaba mal. Bueno, termina también de generar ese impacto y genera mucha indignación y eso ayuda a que se hablen de estos casos y poder prevenirlos también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por visibilizar Gracias. el tema. Hace Gracias, muchísima Sara. falta. Muy bien. Gracias, Sara. Adiós. Bueno, un poco retomar esto último que decía, bueno, hay legislación, hay herramientas, pero es sobre todo importante que las niñas, los niños, las adolescencias tengan espacios de conversación que pueden ser en la casa, que pueden ser en la escuela. La educación sexual integral también es uno de los contenidos que aborda y me parece que es importante poder resaltar esto, que hay que hablar de esto en todos los espacios que se pueda. Muy bien. Gracias, Vicky. Gracias. Nosotros vamos a una breve pausa, ya venimos.